Abramos la escritura, hermanos, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo leemos una vez más. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Ponemos una vez más. Señor, a tu nombre encomendamos tu palabra. Disponemos nuestro corazón para que tú pases a través nuestro, para que tú hables a nuestro corazón. Hemos venido a este campamento con este objetivo, con este propósito, a que tú hables a nuestro corazón, a que te reveles a ti mismo, a nuestro corazón. Cumple tu propósito en estos días, Señor, con toda la iglesia, en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor, hermano. Bendecimos su nombre. Él ha sido bueno en gran manera. El hecho de que hoy estemos reunidos aquí después de un año es fruto de su amor, de su misericordia para con nosotros. Damos gloria a su nombre, porque Él es digno de toda gloria. Él es digno de que alabemos su nombre, de que le bendigamos, de que le exaltemos por lo que Él es y también por lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestra alabanza al Señor es una reacción. Es una reacción frente a lo que Él ha hecho por nosotros. Solamente de que alabamos por lo que Él es, sino que también por lo que Él ha hecho en favor nuestro. Él nos salvó. Amén, hermano. Él nos salvó, Él limpió nuestros pecados. Con su sangre preciosa Él nos lavó. Hoy día somos del Señor y somos para el Señor. Gloria al Señor por eso. El versículo que acabamos de leer dice una verdad que para nosotros hoy es innegable. Nosotros hoy vivimos los últimos días. Los últimos días. Antes de la venida del Señor. Los últimos días. Antes que Él venga por su iglesia. Son los últimos días. Y estos últimos días dice que son tiempos peligrosos. ¿Cómo no, hermano? Es cosa de encender la televisión. Es cosa de leer la prensa. Es cosa de estar atento al acontecer mundial para saber que efectivamente estos son tiempos peligrosos. Que la palabra del Señor se está cumpliendo cabalmente. Hoy, nuestra sociedad ha distorsionado los valores, ha cambiado todo. A lo malo hoy llama bueno, y a lo bueno llama malo. Estamos en una sociedad, en un mundo que se mueve así, con principios distorsionados, con un grado de sutileza tan grande, incluso puede llegar a confundirnos a nosotros si no estamos firmes en el Señor. Y podemos aprobar cosas que el mundo hoy aprueba, pero que están en contra de la palabra y la voluntad del Señor. Hermano, si no estamos bien apercibidos, si no estamos bien cimentados en la palabra, podemos equivocarnos rotundamente, podemos confundirnos, podemos equivocar el camino. Estos días, estos tiempos son tiempos peligrosos. Lo que implica, hermano, que no podemos entonces vivir una vida tan liviana. Si estos tiempos son tiempos peligrosos, nuestra vida no la podemos vivir tan livianamente. Debemos estar muy atentos a nuestra propia vida, a cómo vivimos
vivir estos días, a cómo enfrentar estos tiempos. Hermanos amados, quisiéramos compartir en esta mañana con respecto a un sentir también del Señor. Nosotros hemos oído mucho acerca del Señor. Hemos hablado mucho acerca del Señor también. Hemos dado testimonio acerca de su obra y de su persona. Quiero que vayamos al libro de Job. Vamos a leer allí un versículo. El libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Job 42, 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, qué importante es esto hoy, en estos tiempos que vivimos. Hacer la diferencia entre ese oír de oídas y ese mis ojos te ven. Vamos a rogar y rogamos al Señor, a su Espíritu Santo, que nos dé claridad en esta mañana sobre este asunto. Ustedes todos conocen la vida de Job. Sabemos de Job, sabemos de sus características. De él se dice que era el hombre, o uno de los hombres más justos que ha pisado la tierra. Un hombre íntegro, un hombre con principios, con valores. Dios mismo dio testimonio acerca de Job, diciendo que él era justo. Sin embargo, vemos y sabemos por la Escritura que este varón justo delante de Dios fue probado y Dios lo permitió. Dios permitió que Job pasara por todos los tratos que pasó. Podemos decir que la mano de Dios estaba detrás de todo aquello, porque nada nos ocurre sin que Él no lo permita, sin que Él no lo providencie, porque todo lo que Él hace es para nuestro bien. Y sabemos que nuestro bien es que Cristo sea formado en nosotros. Nuestro bien no es nuestro bienestar, lo sabemos. No es que no vivamos sin sobresaltos, sin angustias, no. Nuestro bien es que Cristo sea formado en nosotros. Y para eso Dios va a providenciar situaciones en las cuales ese objetivo se cumple. Y de hecho, hermanos, durante el año que ha transcurrido, hemos experimentado los tratos del Señor. Y hemos visto un poco más de Cristo en nosotros. Y de eso damos gloria al Señor por el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin embargo, quisiera señalar lo siguiente. Ustedes saben que la mayor parte del libro de Job son argumentos y argumentos de Job para defenderse de Dios, de lo que estaba recibiendo. Tenía sus amigos también que le ayudaban en lo mismo. Sin embargo, casi al finalizar el libro de Job, es Dios quien irrumpe. Y Él habla con Job. Y Él le va a decir a Job: Job, tú que eres entendido, tú que eres inteligente, tú que dices saberlo todo, tú que dices ser justo, quiero que tú me respondas lo que yo te voy a preguntar. Ahora yo preguntaré y tú me responderás. Y empieza el Señor. Y es interesante al ver, al observar qué cosas o sobre qué cosas Dios le pregunta. Dios no toca ninguno de sus atributos, no le saca en cara ninguno de sus atributos personales de Dios, solamente con la creación. ¿Tú sabes cuánto tiempo demora el relámpago? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba todas las cosas? Solamente con su creación le bastó al Señor.
para dejar, vamos a decirlo así, knockout a Job. Este es el Señor que tenemos. Después de todo eso, Job entonces dice estas palabras. Después de que Dios le da todo ese discurso, todas esas preguntas que él hace a Job, Job se da cuenta de eso. Y dice, de oídas te había oído. Todo lo que yo sabía acerca de ti era de oídas. Era algo que había oído, era algo que había escuchado. Algo que sabía, pero no había experimentado. Pero hoy mis ojos te ven. Hermano, ¿qué significa eso? Hoy mis ojos te ven. Toda su justicia, la justicia de Job, ese día cayó. Su justicia humana, él se creía muy bueno en su propia opinión. Él hacía muchas cosas buenas. Se jactaba, y uno de sus argumentos era que él al extranjero no lo dejaba pasar. Al extranjero él le abría las puertas de su casa y lo recibía. Era un hombre muy bueno. Pero aquí Job se da cuenta que su justicia delante de Dios no es nada. ¿Cuándo logramos ver eso? ¿Cuándo Job logró darse cuenta de esa su realidad? Cuando él vio al Señor. Cuando él ve al Señor, entonces su propia visión con respecto a sí mismo cambia. Podemos decir entonces que cuando vemos al Señor, o la visión que tenemos del Señor, es directamente proporcional a la visión que tenemos de nosotros mismos. Cuando vemos al Señor, realmente, cuando nuestros ojos espirituales ven al Señor, también nos vemos a nosotros mismos. Si todavía nos creemos buenos, si todavía nos creemos justos, es porque entonces no hemos visto al Señor. Al menos no totalmente. Tal vez solamente le hemos oído. Y hacemos cosas porque hemos oído que es bueno hacerlo. Pero no producto de una revelación del Espíritu. Hemos oído que así se alaba al Señor. Hemos oído que así se alaba, que esta es la forma. Y lo hacemos porque lo hemos oído. Y hemos aprendido una forma. Hemos oído que es bueno ir a reuniones. Hemos oído que es bueno oír la palabra. Estar juntos, lo hemos oído. Pero cuántas de esas cosas que hemos oído han sido también reveladas en el corazón. La hemos visto. Hermano, este asunto es tan importante. Ver al Señor es tan importante. Ver al Señor es algo trascendente, es algo que marca nuestra vida cristiana. No podríamos ser cristianos si no hemos visto al Señor. No podríamos seguir caminando en la carrera cristiana si no hemos visto al Señor. Entonces cabe preguntarnos en esta mañana, ¿hemos visto al Señor? ¿Cuánto hemos visto? ¿Qué visión tenemos del Señor? ¿Qué visión tenemos de Cristo? Oh, hermano, quisiera citar otro ejemplo. Vamos al libro de los Hechos. En Hechos se relata la historia que es conocida también por ustedes de Pablo. Cuando Pablo se convierte al Señor. Hechos 22, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Hermanos,
Esto también nos sirve a nosotros y es lo mismo que vemos en Job. Pablo, antes de llegar a este punto, ¿quién era? Vamos a decir que incluso tenía otro nombre. Era Saulo. Saulo de Tarso. Un hombre que se crió y fue enseñado a los pies de Gamaliel. Él era un fariseo. Él conocía mucho la Escritura, dominaba la Escritura completamente. El propósito de la vida de Pablo era convertirse en un maestro de la ley. Por lo tanto, él dominaba toda la ley, toda la Escritura. La conocía, la sabía. Si algo movía a Pablo, hermano, era el celo por Dios. ¿Por qué Pablo perseguía a los cristianos? ¿Por qué Pablo iba y pedía permiso para apedrearlos, para tomarlos donde estuviesen? Había un celo en su corazón. Recuerda lo que él sabía hasta ese momento. Recuerda lo que él conocía hasta ese entonces. Había un celo por las cosas de Dios, por las formas que él conocía, por lo que él había oído hasta ese entonces de cómo se adoraba a Dios, de cómo se llegaba a Dios. Pero cuando llegamos a este punto, hermanos, podemos poner aquí también en la vida de Pablo, en esta conversión, las palabras de Job. Las podemos traspasar a Pablo. Y como que Pablo también dijese lo mismo. De oídas que había oído. De oídas. Conocía el culto. Sabía de la forma religiosa. Él sabía cómo llegar a Dios a través del culto judío. Sabía la forma de agradar a Dios de acuerdo al culto judío. Sabía todo eso. Conocía, sabía, había oído todo eso desde pequeño. Pero cuando llega a este punto, podemos decir que sus ojos fueron abiertos. Fueron abiertos. Y dice aquí, en otro relato del mismo hecho, dice que Pablo cayó al suelo. Cuando él vio al Señor, dice que Pablo cayó al suelo. Hermano, no solamente cayó Pablo al suelo, cuando vio al Señor, cuando hubo esa visión, no solamente Pablo cayó físicamente, literalmente al suelo, sino que junto con Pablo también cayeron todas sus formas, toda su estructura, todas las formas que él creía de cómo llegar a Dios, cayó, se desplomaron. Él creía que la forma de llegar a Dios era a través del culto judío, pero aquí sale una persona, una voz del cielo que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese Dios escondido, ese Dios omnipotente, el Dios creador de todas las cosas, no era un Dios invisible. Estaba ahí. Pablo no podía tocar, estaba ahí. Estaba en la iglesia. Estaba en los hermanos. El Señor estaba ahí. Pablo entonces entendió que cuando él perseguía a la iglesia, perseguía al Señor. Cuando él tocaba a uno de los hermanos, tocaba al Señor. Qué cambio más tremendo ocurrió en su vida. Sus estructuras cayeron, sus formas cayeron. Ahora él tenía otra visión, otra revelación acerca de cómo llegar al Señor. Ese Dios ya no estaba lejano, estaba cercano. Estaba en los hermanos. Jesús estaba en los hermanos, en cada uno de ellos. Entonces cuando tú tocas a un hermano, tocas al Señor. A ver, hermano. Cuando abrazas a un hermano, abrazas al Señor. Pero también cuando ofendes a un hermano, ofendes al Señor. Cuando hieres a un hermano, hieres al Señor. Oh, hermano. Si en nuestro corazón todavía hay estructuras, formas, aprendidas, permite al Señor por su Espíritu Santo que
en estos días. Todas esas formas, todas esas estructuras aprendidas por años. Llevamos 30 años como obra en Chile. Damos gloria al Señor, porque si han pasado 30 años, una generación completa, y estamos hoy aquí es porque Él nos ha sostenido. Es porque esto es del Señor. Pero también corremos un riesgo tremendo de haber aprendido formas, fórmulas, eslogan, y no tener nada de la vida, o haber perdido la vida de Cristo, haber perdido la vida del Señor en nuestros corazones, no estar expresando la vida y estar expresando forma. El Señor nos libre de aquello. Dios nos dé una visión renovada de su persona, de la persona del Espíritu Santo en nuestros días también. Oh hermano, en Pablo cayeron todas formas. Hay otro ejemplo que también queremos considerar en esta mañana. Isaías capítulo 6. Aquí está la visión y el llamamiento de Isaías. Quisiéramos considerar algo también en luz de lo que estamos diciendo ahora. Cuando ocurre esta visión de Isaías, el contexto es muy significativo y muy interesante. Solamente lo voy a decir brevemente. Parte del relato diciendo el año en que murió el rey Usías, vio al Señor. El año en que murió el rey Usías, vio al Señor. El rey Usías fue rey en Israel y era un rey amado también por Isaías, querido. Se dice que cuando Isaías tuvo esta visión, él fue al templo, él se dirigió al templo, porque su corazón estaba conmojado porque había muerto el rey, no había rey en Israel, había un vacío allí de gobierno, al menos momentáneo. Y este rey era un rey amado por este profeta, y él lloró por él. Dice, vio al Señor. ¿Cuándo vio al Señor? Cuando llegó esta visión a Isaías, cuando el rey Usías murió. Podemos hacer la siguiente aplicación. 5. Hay cosas que nosotros amamos profundamente. Hermano, y no solamente hablamos de cosas materiales, porque ciertas cosas materiales a las cuales tenemos un aprecio, tenemos un valor sentimental, y nos cuesta despegarnos de ellas incluso. Pero no solamente amamos cosas materiales, también podemos perfectamente amar un pecado, amarlo, acariciarlo, entretenernos con él. Hermano, eso es terrible. Si esa fuese nuestra actitud, si amásemos ese pecado o cualquier otra cosa, mientras no nos despojemos de aquello, nuestra visión va a ser una visión limitada. Nuestra visión va a ser una visión parcial del Señor. En nosotros tiene que morir todo lo que es de la carne, para que tengamos una visión mucho más amplia y mucho más clara de la persona y de la voluntad del Señor. Hermano, cuando Isaías ve al Señor, voy a leer solamente en algunos versículos. Cuando él ve al Señor, hay una expresión que sale de Isaías, una expresión que sale desde el estómago de Isaías, desde las entrañas de Isaías, que él había dicho anteriormente. Si ustedes ven el capítulo 5, por ejemplo, versículo 8 al 30, está lleno de años. ¿Se dan cuenta? ¿Lo pueden ver? Ay, de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo.
¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Hay un ay con respecto a eso, hay un ay que sale desde dentro. Ese ay era, voy a decir así, una fórmula también profética, la cual representaba un juicio con respecto a lo que se hacía referencia. ¡Ay! De que era un juicio sobre que no es una expresión solamente de dolor del profeta, era una expresión también de juicio sobre aquellas personas o sobre esas acciones. Había un juicio del Señor. Isaías, en el capítulo 5, del 8 al 30, hay muchos ayes ahí, hay muchas cosas. Como que Isaías miraba hacia afuera y juzgaba todo lo que estaba afuera. Decía muchos ayes con respecto a otras cosas que estaban ocurriendo, que estaban mal delante del Señor. Sin embargo, en el capítulo 5, del capítulo 6 de Isaías, encontramos un ay que ya no es con respecto a cosas externas, ya no es un ay de dolor, de angustia, de juicio con respecto a otras cosas, a lo que ocurre afuera, a lo que ocurre en el contexto. Es un ay sobre sí mismo. Hermano, es un ay sobre sí mismo. Es un lamento sobre él mismo. Es una angustia sobre su propia situación. Es un juicio sobre sí mismo. Isaías se juzgó a sí mismo. ¿Cuándo? Cuando vio al Señor sentado sobre su trono. Hermano, cuando vemos al Señor, esto va a ocurrir también en nuestras vidas. Vamos a juzgar lo que está de mal en nosotros. Vamos a juzgar lo incorrecto. Vamos a juzgar el pecado que hay en nosotros. Vamos a juzgar aquel pecado que tenemos y con el cual nos entretenemos de vez en cuando. Qué terrible es esto. Una de las cosas que nos decía el Espíritu Santo en estos días pasados era que nosotros no podemos hacer concesiones a la carne. No podemos. No podemos concederle ningún capricho. No podemos concederle ningún deseo. Porque tal vez en esa concesión que hacemos se puede ir nuestra vida. No, hermanos, si esta es la última vez que lo hago. Esta es la última vez que veo tal cosa. Esta es la última vez que defraudo a alguien. No lo hago más. O incluso podemos decir y pensar así en nuestro corazón: esta es la última. Es como, esta es la despedida. De aquí no hago nada más, pero esta nomás, esta es la última. En esa última se puede ir tu vida, se puede ir tu servicio, puede quedar truncado lo que el Señor se ha propuesto en tu vida, no por causa de Él, sino por causa nuestra. El rey Acab murió por una sola flecha, que fue lanzada, y por una de las brechas de su armadura se coló y murió. Hay una frase que quedó grabada en mi corazón: la carne no necesita muchas oportunidades, le basta solo una. Podemos saber la escritura completa, podemos ir a muchos estudios, podemos ir a seminarios, podemos llenarnos de la palabra, pero si le hacemos una sola concesión a nuestra carne, eso puede resultar fatal. Son tiempos peligrosos, no solamente por lo que vivimos afuera, no solamente por las guerras, los rumores de guerra, por el hambre, por las enfermedades, por las pestilencias que hay, no solamente por eso. Eso es el mundo. Bueno, son tiempos peligrosos aquí. En medio del cristianismo son tiempos peligrosos. Nos podemos desviar en cualquier momento. Puede nuestra carne matarnos.
Y lo que podría haber sido un futuro glorioso quedó truncado. ¿Por qué? Porque le hicimos una concesión a nuestra carne. Una. No son tiempos para jugar a ser cristiano. Lo digo para mí mismo, para todos. No es tiempo de jugar a ser cristianos, hermanos. Jóvenes, no es tiempo de jugar a ser cristianos. ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué vinimos a este retiro? A divertirnos, a jugar, a recrearnos. ¿A qué vinimos? ¿A solamente cantar en las noches hasta la madrugada, hasta altas horas? ¿A eso hemos venido? ¿Solamente? ¿O hemos venido a estar a los pies del Señor? A consagrarnos para Él, a apartar este tiempo, esta semana, estos días para Él? Si a eso hemos venido, se va a notar, va a ser visible, todos nos daremos cuenta, todos sabremos a esto hemos venido. Hermanos, cuando Isaías cayó, vamos a decirlo así también, no solamente igual que Pablo cayó él, sino que también cayeron sus formas, también cayeron sus propias estructuras. Creo que Isaías no podría haber seguido predicando al Señor, hablando del Señor, si esto no hubiese ocurrido. Si el Señor no se revela a Isaías de esta forma, si Él no hace un juicio profundo con respecto a sí mismo, si Él no se juzga a sí mismo como lo hizo aquí, Él no podría haber continuado. A veces somos tan buenos, así como Isaías también, vamos a usar así, a decir ay sobre todos los demás. Ay, este hermano, ay, este otro, ay, sobre todo. Pero cómo nos cuesta y cómo nos es difícil decir un ay sobre nosotros mismos. No de oídas, no porque el hermano dijo, porque realmente en mi corazón hay una angustia. Estoy angustiado. Porque si sigo mi caminar como lo estoy siguiendo hasta ahora, no sé si recibiré una corona cuando Él venga. Si seguimos siendo tan livianos al caminar, nada nos asegura aquello. Hermano, ¿cuántas estructuras deben caer? Nuestra forma de acercarnos a Dios. Eso es algo que ha estado en mi corazón estos días. La comunión con el Señor. El estar a solas con Él. ¿Cómo acercarnos a Dios? Pensad en esto. Nosotros somos tan mundanos. Tenemos tanto del mundo en nuestra forma de acercarnos a Dios. ¿Cuándo nos acercamos a Dios? ¿Cuándo recurrimos al Señor? ¿Cuándo hay un terremoto? En el caso nuestro de Chile, ¿es habitual el terremoto? Después del último terremoto que tuvimos, cada temblor ya nos hace mirar al cielo. ¿Acaso eso no lo hacen también los demás? ¿Acaso no buscan al Señor también ellos en esas circunstancias? Cuando tienen un problema no buscan a Dios, aunque no le conozcan, aunque no sean creyentes, aunque no se reúnan conmigo, pero igual buscan. Hay un principio. ¿Cuándo buscamos al Señor? Cuando queremos satisfacer nuestras propias necesidades. ¿Qué diferencia del mundo hay? ¿Qué diferencia
solamente nos acercamos a Dios cuando tenemos necesidad, cuando queremos que Él nos haga algo, cuando queremos recibir un beneficio del Señor, entonces somos capaces hasta de ayunar, con tal de que el Señor nos conceda lo que pedimos. Somos capaces de levantarnos temprano en la madrugada y de madrugada buscamos al Señor como si fuera una fórmula. Una fórmula. Entonces, oración y ayuno como una fórmula para lograr lo que yo quiero. Pero ¿cuántas veces has orado, has ayunado, no por tu propósito, no para que tu voluntad sea cumplida, sino para que su voluntad sea cumplida? Para que sus propósitos se lleven a cabo. Y aunque eso implique que a mí no me vaya bien, humanamente hablando, aunque eso implique que yo tenga que morir, no importa, Señor, porque yo quiero que tus propósitos sean cumplidos, que tu voluntad sea prosperada. ¿Qué nos diferencia del mundo en nuestra búsqueda del Señor? Yo quiero que te preguntes eso en esta mañana. ¿Qué diferencia hay en tu búsqueda, en tu forma de buscar a Dios, con la de tu vecino, con la de un católico, con la de un hermano evangélico, con cualquier otro? ¿Qué diferencia? ¿Tendría que haber diferencia? Claro que sí. Porque nosotros buscamos la presencia de aquel que nos amó. Queremos estar con aquel que dio su vida por nosotros, aquel que se entregó no parcialmente sino completamente por nosotros. Desearlo a Él, amarlo a Él. Oh, hermano, en estos días también el Espíritu también colocaba esta frase en el corazón: ser cristiano no es una moda. Hermano, ser cristiano no es una moda. Quiero que esto lo profundamente en nuestro corazón. El Espíritu lo dejó grabado. Quiero transmitirlo también a todos. No es una moda. No es una opción de vida. Si fuese una opción de vida, entonces ser cristiano es igual a ser cualquier parte de cualquier otro movimiento social, cultural, religioso, político. Es una opción. Entonces yo soy tal cosa y yo soy cristiano. Entonces dentro de este diálogo nos toleramos. No me meto contigo. No te metes conmigo porque cada uno eligió ser esto. Hermano, ser cristiano, repito, no es una opción de vida. No es tu opción de vida. Tú no elegiste ser cristiano. Yo no elegí ser cristiano. Él nos eligió. Él nos llamó. Él nos redimió. No fuiste tú el que decidió como una opción de vida. Quiero que entiendan ese concepto. No es tu opción. No tenemos opción. Somos de Él. Porque Él nos compró. ¿Saben lo que somos? Somos la propuesta de Dios al mundo. Es lo que Dios le está proponiendo al mundo hoy día. Su iglesia es la propuesta de vida. Y no es que nosotros seamos la propuesta de nosotros mismos, humanamente hablando. No. Porque la única propuesta de Dios al mundo es la vida de su Hijo. Pero esa vida está escondida en ti. Esa vida está en ti y está en mí. Es esa vida la que tiene que salir como una propuesta de Dios para el mundo entero. Hermano, tu vida está haciendo eso. Tu vida es una propuesta de Dios al mundo. Esto es lo que Dios propone.
¿Cuántas veces hemos oído estas expresiones? Oh, para ser como esto, no. Para ser igual que ellos, no, mejor no voy a ningún lado. Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, que somos carta abierta. ¿Sí? Soy carta abierta. Para ser leída por todos el mundo, por todos los hombres. ¿Qué está leyendo? ¿Qué está leyendo el mundo de nuestra vida? No digo que no, que seamos perfectos en todo, pero debemos anhelar, representar, reflejar, dejar fluir la vida de Cristo en nosotros, para que Cristo se vea. Hermano, ¿qué estamos dando a conocer? ¿Qué jefes somos? ¿Qué clase de jefes somos? ¿Qué clase de empleados somos? ¿Qué clase de padres somos? ¿Qué clase de esposos somos? De esposas, de hijos. Ese es el modelo que Dios quiere transmitir. ¿Tú estás cumpliendo con eso hoy? Hermanos, reflexionemos sobre este asunto. Que todas nuestras estructuras puedan caer. Que veamos realmente al Señor. Que ya no sea conocimiento de la oída. De oídas te había oído, sino que podamos decir también la otra parte de nosotros. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora te veo, Señor. Te veo mucho más que ayer. Mi visión hoy día se amplió, fue mucho mayor. Pero hoy día veo en mí mismo lo que antes no veía. Y ahora que veo, juzgo esto en mi propia vida. Antes que los hermanos me llamen, antes que los hermanos me digan algo, en ti mora el Espíritu Santo de Dios. Tú sabes cuando haces algo bueno, cuando haces algo malo. Tú conoces cuando pecaste y ofendiste al Señor, lo sabes. Lo sabemos. No necesitamos que alguien venga a decirnos, hermano, usted pecó en esto y en esto otro. Nosotros lo sabemos. Muchas veces no prestamos oído al Espíritu. No queremos escucharlo. Hermanos, seamos sinceros. No queremos oír. No es que Él no hable. Él habla. Todo el tiempo habla. Somos nosotros los que no queremos oír al Espíritu. Hermanos, son tiempos peligrosos. No solamente en el contexto mundial. No miremos tanto para afuera. Miremos nosotros mismos. Son tiempos peligrosos. Si el Señor nos renueva tu visión hoy, tu servicio puede quedar a medio. Porque vas a seguir sirviendo de acuerdo a lo que ya sabes, de acuerdo a lo que tú ya oíste, que se hacían las cosas de esta forma. Y luego repetimos lo mismo. En estos tres ejemplos que hemos realizado, podemos ver que hay un querer y un sentir de Dios, que también es el querer y el sentir de Dios para la iglesia en Chile. Y cuando hablo de la iglesia en Chile, hablo de los obreros, todos incluidos. No hay una separación entre ellos. La obra es una. El querer de Dios para la obra en Chile y para todo. Pero particularmente nosotros. Es que nuestro nivel de consagración a Dios sea mayor que el que hoy tenemos. Con lo que hoy tenemos no nos alcanza. Amén, hermano. Quiero que se grabe esto en tu corazón también. Con lo que hoy tenemos no nos alcanza. A Isaías no le alcanzaba. Llegó hasta el capítulo 5, vamos a decirlo así.
Llegó hasta el capítulo 5, hasta ahí alcanzó. Pero para poder seguir adelante necesitaba una visión renovada. Necesitaba juzgar su pecado, necesitaba un ay sobre sí mismo. Cuando eso ocurrió, entonces pudo seguir hablando en el nombre del Señor. Para poder seguir adelante nosotros necesitamos que esto ocurra en nuestra vida. Hay tantos desafíos, hay tantas cosas por hacer, es verdad. Damos gloria al Señor por las puertas que el Señor ha abierto en este año. No solamente en Brasil, Cuba u otros países, Argentina. 5 localidades que estamos con los hermanos. En el sur de Argentina. Gloria al Señor. Sí, la mies es mucha y los obreros pocos, sí. Pero los obreros que hoy están, los hermanos que hoy están, los que quieren participar en la obra del Señor, si queremos continuar y seguir adelante, nuestro nivel de consagración debe ser mayor. Nuestro nivel de santidad debe ser mayor. Es tiempo peligroso. Tiempo peligroso para nosotros. Porque si no atendemos a la voz del Señor en estos días, podemos quedarnos relegados en el camino, a un lado del camino. Podemos quedarnos con nuestra forma, con nuestra gloria, y esto puede ser nuestra gloria, tener un lugar, y esto puede ser nuestra gloria. Nuestra gloria puede ser nuestra alabanza, qué sé yo, tantas cosas que debemos. Hermano, volvamos nuestra mirada al Señor. Miremosle a Él. Que nuestras estructuras caigan. Que nuestras formas aprendidas caigan. Que reflexionemos sobre este asunto. El Señor va hablando en estos días. Solamente con instrucción o algo así. Que nos va a hablar profundamente. Confiamos en que así va a ser. Nos va a hablar con respecto al Espíritu Santo. Tendrá muchas cosas que decir. Pero que todo aquello no sea solamente que oigamos, así como de oídas, sino que el Señor ponga esta palabra y la ancle profundamente en nuestro corazón. Y que salgamos de este retiro, con cura, con un nivel de consagración al Señor mayor. Así sea. Padre nuestro, te damos gracias. A ti encomendamos esta palabra. Señor, es verdad, estamos viviendo tiempos peligrosos. Peligrosos para nuestra fe. Peligrosos para nuestro caminar. Si no nos consagramos hoy a ti, nuestro servicio va a quedar truncado, puede quedar truncado. Tu obra seguirá. Tú seguirás adelante, porque tú siempre cumples tus propósitos. Pero nosotros podemos quedarnos relegados. Y más aún, o peor aún, tal vez no nos vamos a dar ni cuenta. Pero tú has seguido adelante sin nosotros. Porque nosotros nos hemos consagrado a ti como tú quieres, como tú te mereces. Que en estos días de campamento, de retiro, esa palabra se cumpla. Que nos retiremos para ti. Que nos ofrendemos a ti por la mañana, en las reuniones, estemos atentos a la palabra, para ser lavados por ella, a fin de que nuestra carne se debilite al máximo. Y tú tengas plena ganancia en nosotros. Guarda esta palabra en el corazón de tu iglesia. Edifica tu casa en estos días. En el nombre de Jesús. Amén.